sido un año absolutamente atípico y sin precedentes en toda la historia del servicio. Después de 20 años que llevamos ya trabajando, que llevo yo también aquí en el servicio, nos ha cambiado prácticamente todo. La curva de la demanda, la manera de tratar la emergencia, ha sido una cosa sin ningún precedente. En el confinamiento tuvimos un 80% menos de accidentes de tráfico. Es normal, la gente no se mueve, pues no hay accidentes de tráfico. Sin embargo, en agosto tuvimos más fiebres que en el mes de enero. Absolutamente atípico. Nosotros nunca habíamos tenido una clasificación de falta de olfato y de gusto, una clasificación que se crea nueva con COVID, o incidentes de seguridad ciudadana relacionados con la transgresión de las medidas de confinamiento o de distancia social. Eso no existía, lo hemos tenido que crear, pero para eso estábamos mejor preparados. El reto más fuerte ha sido, teniendo que seguir viniendo a trabajar, porque nosotros durante el confinamiento, lógicamente, no lo podíamos parar, adaptar todo el centro y la organización de recursos para trabajar con seguridad. Eso ha sido, yo creo, que el reto más importante que hemos tenido. Somos mayoritariamente mujeres, el nuestro no es un sector en el que seamos una minoría, que nos cueste encontrar un espacio, sino que aquí lo ocupamos y lo ocupamos con profesionalidad.